Bueno, pues vamos a ver una historia interesante, ¿verdad? Las personas que ya han leído la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a recordar este pasaje y las personas que apenas están comenzando a estudiar la escritura, a estudiar la palabra de Dios, hay una historia, la Biblia está llena de historias, ¿verdad? De hombres y de mujeres que Dios usó para que a ti y a mí nos sirvan de ejemplo, ¿verdad? Por eso son historias de personas reales, amén. Entonces tienen un significado espiritualmente grande. La historia que queremos compartirles el día de hoy es la historia de Jacob, ¿verdad? Recordemos que cuando estudiamos Génesis existen los patriarcas, ¿verdad? Los que dieron inicio, ¿verdad? Los que Dios usó como raíz, ¿verdad? De las promesas de Dios, de los pactos de Dios. Y en el caso de Jacob, fue uno de los que se considera patriarcas, ¿verdad? Está Abraham, ¿verdad? Está Isaac y está Jacob, que se convirtió en Israel. Amén. Y de ahí nacen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? El Israel actual, el Israel que hoy conocemos, por el Israel, ¿verdad?, que nuestro Señor pactó, y por el Israel que al día de hoy Dios sigue bendiciendo a muchas naciones. Amén. Entonces, estos pactos eternos que Dios hace con Israel, ¿verdad?, y con la iglesia, tienen un paralelismo muy grande. Y ahora vamos a estudiar un pasaje de la Biblia en Génesis 29, que es la historia de Jacob, ¿verdad? Parte de la historia, es muy extensa, vamos a estudiar parte de esa historia de Jacob. Antes de comenzar a leer en Génesis 29, déjame darte un contexto para poder entender lo que vamos a estudiar hoy. Jacob, ¿verdad? Es hijo de Isaac, ¿verdad? Isaac, hijo de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham no podía tener hijos, verdad? Y Dios le prometió tener hijos como las estrellas de los cielos, como si contaran la arena del mar, así de abundante. Y en Abraham hizo Dios una promesa, por eso se le conoce a Abraham el padre de la fe. Amén. Si vemos desde ese origen, tanto Abraham fue el padre de los israelitas como de los ismaelitas, ¿verdad? Acuérdense que de ahí, de Abraham, nace tanto Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa con Sara, y nace también Ismael, que es el hijo de la esclava, ¿verdad? De ahí nacen las 12 tribus de Ismael, que son los árabes, ¿verdad? Y nacen las 12 tribus de Isaac, que es Israel, ¿verdad? Medios hermanos, ¿verdad? De hecho, los conflictos que hemos vivido en el mundo siempre se ha dado ahí en Medio Oriente. Y la Tercera Guerra Mundial y el deceso de la humanidad tiene mucho que ver con estos dos pueblos que son hermanos, ¿verdad? Los ismaelitas y los israelitas. Amén. Entonces, interesante toda esta historia, ¿verdad? Cómo se sigue presentando muchas revelaciones de la palabra. Ahora bien, Jacob, hijo de Isaac. Isaac tiene dos hijos, dos gemelos. Uno llamado Esaú, ¿verdad? Y otro llamado Jacob. Ambos nacen, ¿verdad? Jacob agarrado del talón de Esaú, donde Dios profetiza que eran dos tribus bien poderosas, ¿verdad? Y Esaú, que era el preferido de su padre, ¿verdad? Isaac, cazador, ¿verdad? Se dedicaba al campo. Y Jacob, de su madre, ¿verdad? De Raquel, en donde Esaú se casa con dos mujeres hitas, es decir, dos mujeres extranjeras que hacen la vida imposible, ¿verdad?, a la suegra, ¿verdad? Yo no sé cuántas suegras hay aquí que tengan nueras que les hacen su vida imposible, pero ese fue el caso de Raquel, ¿verdad? Esaú cometió ese error de casarse con mujeres paganas y hitas, conflictivas, eran personas muy conflictivas. Y cuando ya Isaac estaba viejo, decide bendecir, ¿verdad?, a su hijo Esaú, que era el mayor,
¿verdad? Era el primogénito. Es muy importante todo esto que estamos hablando porque la primogenitura, ¿verdad?, de Dios es muy importante. El primero, ¿verdad?, el que abre matriz. Para Dios el primero es importante y tiene autoridad que Dios le da, pero desafortunadamente este hombre vende por un plato de lentejas la primogenitura a Jacob, ¿verdad? Jacob quería la primogenitura. Jacob sí le daba importancia a las cosas del Señor y quiso a toda costa apropiarse de la primogenitura, ya que no pudo jalar a Esaú del vientre y terminó saliendo Esaú antes que él quería la primogenitura. Ahora bien, Jacob engaña, apúntale. La palabra Jacob, ¿verdad? Cuando digas tú qué quieres decir Jacob, quiere decir engañador, ¿verdad? Tramposo. Entonces Jacob significa tramposo, ¿verdad? Y hizo honor a su nombre. Y este hombre, ¿verdad?, asociado por su mamá, dijo, vístete con las pieles de tu hermano Esaú, ¿verdad? Como él era lampiño, ponte las pieles de las cabras, al fin ya tu padre es Isaac y es muy viejo, para hacerte pasar por Esaú y pedirle a tu padre, ¿verdad?, que te bendiga, ¿verdad? Y entonces Jacob lo hizo así, ¿verdad? Isaac llama a Esaú y le dice, hijo, venme a cazar de esos animales que cazas, ¿verdad? Recordando que era cazador. Házmelo en caldo, así como sabes que me gusta ese platillo, para que yo te bendiga, ¿verdad? Entonces Esaú dice pronto, sí, padre, y sale rápido a cazar. Aprovecha eso Raquel y Jacob, se disfraza Jacob de Esaú y se presenta delante de Isaac disfrazado con las pieles, con las ropas de Isaac, con un plato que le mandó a hacer la mamá del rebaño que tenían ahí. Y entonces Isaac cae en la trampa y es engañado pensando que el que le hacía eso en verdad era su hijo Esaú. Lo bendice finalmente Isaac a Jacob y le da la bendición, ¿verdad?, de un primogénito. Fíjate qué importante, la bendición de un primogénito. Y se la da a su hijo menor, Jacob. Cuando termina esto, Jacob se retira y en eso entra Esaú. Dijo, papá, ya llegué, te voy a preparar rápido esto, aquí está tu plato. Le dije, ¿cómo crees? ¿Quién eres tú? Dice, yo soy Esaú, papá. No, si acabo de bendecir a Esaú. Y entonces se da cuenta que lo habían engañado, ¿verdad? Jacob hizo honor a su nombre, se dio cuenta que lo habían engañado. Cuando se dio cuenta que lo habían engañado, Esaú enfurece, Raquel advierte a Jacob, ¿sabes qué? Vete de aquí inmediatamente porque tu hermano puede matarte, ¿verdad? Y entonces Jacob hace sus cosas y sale de casa de su padre, ¿verdad?, guiado por su madre Raquel y guiado a la familia de Raquel, ¿verdad? Y aquí comienza esta historia, amado. Ese es el contexto, ¿verdad? Jacob sale de su casa, ¿verdad? Jacob termina un ciclo, dile, Jacob termina un ciclo y está por comenzar un nuevo ciclo en su vida. Y la conferencia se llama Un nuevo comienzo con Dios. Amén. Vamos entonces a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, que nos nutra, para que nos habilite todo esto que Dios quiere enseñar. Dice Génesis 29, ¿verdad? Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la roca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Pero estas personas les respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas.
Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre, ¿verdad? Ahí pone un puntito, ¿verdad? Vamos a explicar esta primer parte, esta gran historia. ¿Ah? Hay un significado espiritual profundo de lo que estamos viendo. Fíjense bien que Jacob empieza un nuevo camino, ¿verdad? ¿De dónde salió Jacob? De casa de sus padres, y salió huyendo. ¿Por qué salió huyendo Jacob? Porque había engañado, ¿verdad? Había engañado a su hermano y había engañado a su papá, ¿verdad? Y salió huyendo porque atentaban contra su vida. Y llegó a casa de la familia de su madre. Resulta pues que cuando llega, leemos el pasaje, que vio a muchas personas esperando en un pozo para que bebieran las ovejas, ¿verdad? De ese pozo que estaba con una piedra encima. Cuando Jacob vio eso, dijo, ¿por qué no quitan la piedra para que beban las ovejas? Y ellos respondieron, no, ¿verdad? Porque tenemos que esperar. Dile a tu hermano, tenemos que esperar hasta el último para poder abrir la piedra y que todas las ovejas de los rebaños beban de esa agua. Y esta revelación importante, déjame decirte que el comienzo de Jacob fue un comienzo de un trato con Dios, ¿verdad? Jacob regresa a casa, ¿verdad? De sus orígenes. Jacob regresa y ven aquí que el agua representada aquí es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el agua viva? Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién son las ovejas? La iglesia, dile la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es guiada por pastores, ¿verdad? Y qué importante es, amado hermano, llegar, ¿verdad? Temprano, ¿verdad? Todos tenemos que estar temprano, la convocación de los domingos, todos. Porque no se puede empezar a beber el agua si no está el último, ¿verdad? Que es convocado. Dile a tu hermano, no se puede empezar a beber el agua, que es Jesús. No se puede disfrutar del manantial de Jesús hasta que está convocado el último, ¿verdad? Para que todos puedan beber conjuntamente. Y esto es un impacto muy grande, ¿verdad? De parte de Dios. En estos tiempos donde la gente no quiere congregarse, donde la gente quiere seguir viviendo bajo la comodidad que trajo toda esta pandemia, no se incomoda para poderse levantar el domingo temprano y ir a beber, ¿verdad? Del agua de vida. No es igual, ¿verdad? ¿Cuántos han estado atrás de la pantalla y cuántos han estado aquí? Y es diferente, ¿verdad? El agua se transmite diferente, el agua premia diferente, ¿verdad? El sabor de Cristo es diferente a través de verlo aquí con los hermanos. Fíjate qué importante. Ellos estaban esperándose, el rebaño debe estar junto. Dile, el rebaño debe estar junto para que Dios se vierta en él. Dios quiere bendecir al rebaño. Por eso la Escritura dice, ¿verdad? En Apocalipsis, que Jesús regresará, ¿verdad? Y regresará por una iglesia santa y unificada, ¿verdad? Jesús anhela que su iglesia esté junta. Jesús anhela que su iglesia, ¿verdad?, esté reunida. Jesús empieza un trato con una iglesia unida. Jacob comienza un trato con Dios. Jacob estaba a punto de experimentar un trato con Dios y Dios iba a usar a un hombre como Labán, ¿verdad? Labán no era un hombre muy bueno, ¿verdad? Labán era, como lo vamos a ver más adelante, era algo especial, Labán, ¿verdad? Era un hombre, híjole, de verdad, tremendo, ¿verdad? Pero Dios usa eso. Dile a tu hermano, Dios usa eso. Dios trata a sus ovejas. La iglesia está hecha para tratar a los hijos de Dios. La iglesia está hecha para formar a los hijos de Dios. La iglesia de Jesús está constituida, ¿verdad?, para tallar a los hijos de Dios. La iglesia
de Cristo, la iglesia viva de Jesús, ¿verdad? Es una iglesia de formación, ¿verdad? Con los propósitos de Dios. Jacob llegó huyendo por engañar y terminó siendo engañado, como vamos a ver la historia, ¿verdad? Así que, amado hermano, los tratos de Dios, ¿verdad?, son perfectos. Los propósitos de Dios son perfectos. Dios no se equivoca, amado hermano, ¿verdad? Dios conoce más allá de lo que tú puedes visualizar. No es casualidad, ¿verdad?, que tú estés reunido en un pequeño rebaño. No es casualidad que Dios te haya juntado en este tiempo bajo un cobijo de un rebaño. Jacob, ¿verdad?, estaba empezando a vivir un comienzo de una nueva revelación para su vida. Estaba comenzando a comprender lo que durante tantos años no había podido comprender ni mucho menos entender, ¿verdad? Jacob estaba llegando, ¿verdad?, a su familia, como un cristiano llega a la familia de Dios, a su familia origen, ¿verdad? Porque déjame decirte que antes de que tú tuvieras una familia biológica, tuviste una familia espiritual en los cielos. Mira, tu hermano, antes de que yo tuviera una familia biológica, yo ya tenía una familia espiritual. Por eso Jesús dijo, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? ¿Verdad? Le dijo a sus hermanos biológicos y a su madre biológica, y le dijo, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Los que están cerca del Señor, ¿verdad? Los que están en la iglesia. Esos son mis verdaderos padres y hermanos, ¿verdad? Porque a final de cuentas, amado hermano, así como esa fue tu primer familia, fue nuestra primer familia, cuando partamos de este mundo, regresaremos a nuestra familia, ¿verdad? A los hijos de Dios. Y las familias biológicas no serán familias eternas. La familia eterna es la familia de Dios. Amén. Entonces, pues llega Raquel, que era pastora, y entonces ya pudieron beber todos y poder disfrutar, ¿verdad?, de ese tiempo con Dios, de ese tiempo con Cristo. Fíjate qué importante es que la iglesia se congregue, qué importante es que la iglesia, amado hermano, esté unida, ¿verdad? Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense y tanto más cuando ven que aquí el tiempo está cerca, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en primera carta de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Está hablando de qué? De la iglesia, ¿verdad? Verdaderamente estemos unidos, porque en la unión de la iglesia comienza el trato de Dios, ¿verdad? Un trato de un Dios Padre, de un Dios perfecto, que sabe de antemano de qué tenemos necesidad antes de que nosotros supongamos algo. Y entonces en esa iglesia, amado hermano, comienza el trato con el Señor. No fuera, hay mucha gente que al día de hoy se equivoca y dice, es que yo no quiero estar bajo la tutela de un pastor, yo no quiero estar integrado en una iglesia, ¿verdad? Yo remotamente me conecto, yo remotamente estudio mi Biblia, yo remotamente analizo las escrituras, no es el propósito de Dios, ¿verdad? El diablo anda como un león rugiente esperando quien se descuida con mentiras y engaños, ¿verdad? Para atraparlo, para seducirlo, para destruirlo, para separarlo y finalmente para romper su relación con Dios, ¿verdad? Por eso Jesús en estos tiempos está animando a la iglesia a unirse, ¿verdad? Está animando a la iglesia, ¿verdad?, a integrarse. Está animando a la iglesia, ¿verdad?, a rozarse. Déjame decirte que la iglesia de Jesús funciona como un motor, ¿verdad? ¿Cuántos conocen un poquito de motores, aunque sea de coches, de motos, ¿verdad? Algún motor, ¿verdad? El motor, amado hermano, cuando lo echas a funcionar, tiene fricciones, ¿verdad? Las piezas metálicas se raspan, ¿verdad? Se friccionan.
si no fuese por el aceite que se le echa al motor, ¿verdad? Entonces esas piezas se fundirían, ¿verdad? Se dañarían, pero gracias al aceite en el motor, ¿verdad? Que no se desvielan esas piezas y pueden funcionar para cumplir un propósito y avanzar ese vehículo. La iglesia de Jesús también se fricciona, pero gracias al aceite que es el Espíritu Santo que está en la iglesia de Jesús, que hace que a pesar de esa fricción entre las personas en la iglesia, ¿verdad? Cumplan un propósito sin dañarse, ¿verdad? Más allá de lo que deben detallarse para cumplir el propósito por el cual Dios los unió. Entonces no hay ni menor duda que Dios unió a la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios en el libro de los Hechos, ¿verdad? Iban siendo añadidos, ¿verdad? Por Dios. ¿Quién añade a los hijos de Dios a las iglesias? Dios, ¿verdad? Dios añade a cada integrante, a cada congregación, ¿verdad? Y eso, amado hermano, siempre tiene un propósito. Pues bien, Jacob llega, ¿verdad? Y conoce a su prima hermana, Raquel, ¿verdad? Que era sobrina de su madre, ¿verdad? El padre de Raquel y su madre de Jacob, Raquel, eran hermanos. Y Raquel era prima hermana, ¿verdad? Rebeca era prima hermana de Jacob. Y por eso lloró y le dio un beso y dijo, wow, Dios me regresa a la casa, ¿verdad? Dios me regresa al origen, ¿verdad? Y entonces va y hablan con Labán, hermano de Raquel, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De Rebeca. Y entonces, amado hermano, déjame decirte que Jacob era hijo de hombres ricos, ¿verdad? Recordemos que Abraham era un hombre muy rico e Isaac fue un hombre muy rico. Sin embargo, Jacob llegó pobre, ¿verdad? Llegó sin recursos, llegó sin regalos, ¿verdad? En aquel entonces llegaban, ¿se acuerdan cómo conquistó Isaac, ¿verdad? Cuando vio a Raquel, le llenó de regalos, ¿verdad? Le puso brazaletes de oro, ¿verdad? Llevaban camellos, sirvientes, pero en el caso de su hijo no era así. Jacob, ¿verdad? Llegó pidiendo posada, ¿verdad? Llegó buscando un refugio. Déjame decirte que todo cristiano, el verdadero hijo de Dios, llega a las iglesias buscando un refugio, ¿verdad? El verdadero hijo de Dios llega a las iglesias, ¿verdad? De Cristo, a la familia de Jesús, desamparado, ¿verdad? Perseguido, señalado, buscando un ¿qué? Un refugio. ¿Ah? Recordemos que la casa de Dios es protección, ¿verdad? Es alivio. Y todo hijo de Dios llega así a esa casa. Jacob llegó así sin regalos porque llegó buscando un refugio. Y cuando habla con el suegro, déjame decirte que el suegro le dijo, está perfecto. Eres hijo de mi hermana, sangre de mi carne, carne de mi sangre, ¿verdad? Pues te recibimos. Y entonces Jacob se puso a trabajar. ¿Qué hizo Jacob llegando a la casa del Señor? Dile, se puso a trabajar. No se quedó a la expectativa, ¿verdad? No se quedó sentado calentando una banca, ¿verdad? No se quedó simplemente recibiendo los alimentos. ¿Ah? Se puso a trabajar. Y Labán le dijo, ¿sabes qué? No está bien que trabajes en vano. Te voy a dar un salario, ¿verdad? Te pagaré por el trabajo que estás haciendo, ¿verdad? Y entonces continúa la historia, ¿verdad? Por tiempo no la vamos a leer toda, vamos a leer partes nada más. Continúa la historia, ¿verdad? Y ahí dice, en el versículo 15 del capítulo 29, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, fíjate bien. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero los de Raquel eran de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti que no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob
por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que aquella noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él, y se llegó a ella. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija y su sierva Bila por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? Podemos entender varias cosas, espiritualmente hablando. Y dijo, ¿verdad? Jacob vio a Lea, se le hizo simpática, pero cuando la vio a Raquel dijo: ella está hermosa, yo la quiero a ella. Y pasaron, imagínate, en esa casa pasaron 7 años. Puedo imaginar a Jacob y a Raquel sin poderse unir, sin poderse tocar, ¿verdad? Haciéndose ceñitas así, intercambiándose las miradas, ¿verdad? Porque tenían que cumplir 7 años. Dile a tu hermano: la paciencia es el camino para obtener la bendición de Dios. Y en este tiempo en el que vivimos, lo que no existe, ¿verdad?, es paciencia. Todo lo queremos resolver muy rápido, ¿verdad? Rápido, porque si no, se me quema. Rápido, porque si no, se me va la oportunidad. Rapidito, porque si no, Señor, me bendices el día de hoy, esto no va a funcionar. Y déjame decirte que una de las primeras lecciones que recibió Jacob fue aprender a ser paciente. Dile: la paciencia ejercita el corazón del hombre que espera las promesas de Dios. ¿Qué impactante es eso? Oye, pero es que no puede ser paciente, la estoy viendo diario, la veía diario durante 7 años, 24 horas al día, 365 días del año, 7 años veía el amor, ¿verdad? Y no la podía tomar. Porque antes, escucha bien, antes de que se reciban las promesas de Dios, debemos aprender a disciplinarnos en los deberes de Dios. Mucha gente está acostumbrada en este mundo a querer tomar el placer antes, ¿verdad?, que ejercitarse en los mandamientos de Dios. Toda la gente llega, ¿verdad?, estirando la mano, ¿verdad? Dame y bendíceme, Señor, porque ya soy tu hijo y tu hija. Bendíceme, dame lo que me corresponde. Y Dios te dice: primeramente, aprende a obedecer. Aprende a conocerme, ¿verdad? Aprende a sujetarte. Aprende, ¿verdad?, de los mandamientos que están expresados en la palabra de Dios. Hay mucha gente que pasa años en la casa de Dios y no recibe lo que necesita porque no han querido trabajar primeramente en las cosas de Dios, ¿verdad? No han querido trabajar leyendo la palabra de Dios, no han querido trabajar memorizando la palabra de Dios, no han querido trabajar, ¿verdad?, evangelizando, no han querido trabajar sirviendo, no han querido trabajar, pero ya están reclamando la contestación a sus necesidades. ¿Ah? Y muchas veces se cansan y se van. Pero Dios trata, dile, Dios trata a sus hijos en la iglesia. Dios, como Padre bueno, jamás va a dar en las manos algo a su hijo cuando primeramente no ha formado la responsabilidad en su hijo de aprender, ¿verdad?, a administrar lo que está a punto de recibir. Dios es un Dios inteligente y sabio, ¿verdad?
No le va a dar algo antes, algo donde no esté preparado. En lugar de beneficiarlo, lo va a dañar. ¿Ah? No hay algo más triste que ver cristianos que se casan dentro de las iglesias y a los pocos años se divorcian. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estaban listos. Porque antes de recibir los favores de Dios, primeramente debemos aprender a ser educados por Dios. ¿Ah? Y hay mucha gente que desiste eso. ¿Yo por qué voy a dar? ¿Por qué me va a quitar el gozo? ¿Por qué voy a servir? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? Mejor agarro mis canicas y me voy. Y desisten del trato de Dios. Y desisten de la formación de Dios. ¿Cuántos años trabajó Jacob para Labán? La primera fase fueron 7. Y todavía vio Dios que no estaba listo. Y Dios permitió que Jacob fuera engañado, como él había venido engañando a su hermano Esaú. Y en lugar de darle a la hija que amaba a Jacob, le metieron en la cama a la otra hija. Y como estaba borracho Jacob, porque habían hecho una fiestota por la boda, el suegro acordó con Lea. Fíjate bien, Lea también hizo mal. ¿Por qué hizo mal? Se prestó al engaño del papá. Y muy pronta dijo, pues yo no me voy a quedar. Ahorita es la oportunidad y me meto. Y durmió con Jacob. Cuando Jacob despierta y la ve ahí al lado, dijo, en la torre me la cambiaron. No era la que yo quería. Y cuando le va a reclamar al suegro, el suegro le contesta y dice, no es costumbre dar a la hija menor. Pero no hay problema. ¿Quieres a la menor? También te la doy. Otros 7 años. Y 7 años, amado hermano, dile a tu hermano, en 7 años, Dios creó toda la tierra. 7 años es un número impactante, es un número de creación. Dios en 7 años crea nuevas cosas. Fíjate que Dios no compone cosas malas en la gente. Dios crea nuevas cosas en la gente. Dile, Dios no va a componer lo que tú crees que medianamente está bien en ti. Dios va a desechar eso y va a crear algo nuevo en ti. Nosotros estamos acostumbrados a venir del mundo en donde el diablo te ha enseñado durante años que las cosas malas nada más se componen, se les da una chaineadita ahí y ahí sirven. Y no, la vida que llevábamos antes de venir a Dios no sirve para Dios. Y Dios quiere crear una nueva vida en ti. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Y ese tiempo implica formación. ¿Va? He visto muchos hermanos que dicen, ¡ay, Señor, cámbiame, cámbiame, Señor! Pero no están dispuestos al trato. Son como jarritos de Tlaquepaque, apenas los tocas y ¡ay! Andan chillando y quejándose. Dios trata a sus hijos. Y Jacob se aventó 7 años más. En pocas palabras se aventó 14. Para conseguir lo que deseaba. Lo que quería. Importante esa lección. Y esos 14 años fueron años de trato. Fíjate que la vida de Jacob no fue perfecta, pero tampoco lo fue la vida de Abraham y la vida de Isaac y la vida de David, ¿verdad? Y la vida de grandes hombres de Dios que están plasmados en la palabra de Dios, eran hombres que pecaron. Nosotros tendemos a buscar la perfección por nosotros mismos en la iglesia, cuando dice la palabra de Dios que el pecado está en nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros tendemos a juzgar cuando, ¿verdad?, el primer juicio se dicta en nuestra propia persona. Dios aborrece el pecado, pero algo que a Dios le molesta, ¿verdad?, porque el pecado Dios siempre lo perdonará. Dile, Dios perdona el pecado, por eso vino Jesús. Mayor es el sacrificio de Jesús en la cruz que cualquier pecado que la gente pueda hacer, por muy
fuerte que éste sea. Pero lo que Dios quiere formar en sus hijos es la actitud de sus hijos hacia el pecado. ¿Ah? Dios abomina, ¿verdad?, la actitud cómplice con el pecado. El Hijo de Dios tenemos que empezar un trato de sufrimiento por el pecado. La actitud que debe empezar a tener un hijo de Dios por el pecado, amado hermano, es una actitud de rechazo. Es una actitud de reconocimiento, de malestar. Amado hermano, yo he pasado noches diciéndole a Dios, no es posible, Dios, que a estas alturas todavía sea la persona con estas conductas, Dios. No es posible que todavía tenga estas emociones, estos sentimientos en mi corazón. Dios siempre borrará mi pecado y me ayudará cuando mi actitud hacia mi pecado sea una actitud de rechazo hacia Él. Pero hay personas que no han entendido eso y se gozan con su pecado, ¿va? Se deleitan con su pecado, son cínicos con su pecado, ¿va? Aplauden su pecado, aplauden sus fechorías, ¿verdad? Eso, amado hermano, es algo que Dios no permite. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, ¿verdad? Y un corazón soberbio es el que no reconoce, comienza por no reconocer la clase de ser humano que es uno con respecto a la maldad que hay en uno. En Cristo, amados hermanos, es como un espejo, como una luz que viene Cristo y nos alumbra de frente y empieza a ver todas las imperfecciones que hay en nuestra vida y nosotros nos damos cuenta y lloramos al Señor y decimos, Señor, quita de mí esta conducta. Me duele pecar, Señor. Me duele caer otra vez en esta situación. David fue un hombre adúltero y fue un asesino, pero la Biblia le llamó amigo de Dios. Porque David, la actitud que siempre mostró cuando se exhibía su pecado, fue una actitud repugnante a su propia conducta por amor a Dios. Y hay personas que tú las confrontas con su pecado y se disfrazan con su pecado, ¿verdad? Y se justifican y se esconden. Igual que el diablo. Pero eso sí quieren los beneficios de Dios. Y así no es como Dios trabaja con sus hijos. Jacob fue confrontado, amado hermano, y más adelante en los capítulos que le sigues te vas a dar cuenta que Dios peleó con Jacob. Jesús mismo personificado, ese varón que vio Jacob cuando iba yéndose ya de casa de Labán y regresando a la casa de sus padres, se le presenta un hombre con una espada, ¿verdad? Y peleó contra el mismo Dios, por eso le llamó Dios Israel, el que peleó con Dios. Dios quiere, ¿verdad?, cambiar el destino de todos sus hijos. Porque la Biblia afirma que el destino del hombre es muerte. Dile a tu hermano, el destino del hombre es muerte. Y la muerte significa separación de Dios, ¿verdad? Separación de Dios significa separación de las promesas de Dios, separación de las bendiciones de Dios, separación de los favores de Dios, separación de los frutos de Dios, como el amor, el gozo, la paz, ¿verdad?, la benignidad, separación de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Pero para los hijos de Dios, Dios tiene preparada su salvación. Amén. Y Jacob tuvo que pasar un prepedéutico fuerte ahí con Labán. Fue friccionado, porque ¿sabes qué? Cuando tú dices, ¿verdad? Porque los hombres pensamos diferente a las mujeres. ¿Ah? Jacob no nada más, ¿verdad?, tomó a las dos hijas de Labán.
Después, cuando ves la historia, tomó también a las siervas, ¿verdad? De cada una de ellas, y tomó 4 mujeres. A Lea, ¿verdad? A Rebeca, ¿verdad? Y a sus 2 sirvientas, y con las 4 tuvo relaciones. Y si tú crees que fue una vida placentera la que vivió Jacob, vivió todo un martirio ahí. Porque Jacob tenía que ser formado, ¿verdad? Ahí mismo, ¿verdad? Entre las envidias entre las mujeres, entre los celos de las mujeres, ¿verdad? Así como son, ¿verdad? Porque así las hizo Dios. Jacob sufrió. Imagínate que Jacob estaba a la venta y entonces una mujer negociaba con otro. Ay, ya tengo unas mazmorras, ahí te las doy, pero préstame a tu marido porque hoy quiero dormir con él. ¿Verdad? Y así, esa situación que vivió Jacob le sirvió a Jacob para aprender que la formación de Dios está por encima de la necesidad de cualquier hombre. Y cuando tú quieres huir de la formación de Dios, amado hermano, tus necesidades jamás serán satisfechas ni cumplidas de parte de Dios. No esperes que Dios actúe en favor de ti cuando le huyes a la formación de Dios. En esa casa de Jacob hubo todo un caos, lleno de celos, de intrigas, ¿verdad? Imagínate, sus propios hijos, vemos la historia, que sus hijos se entregaron, ¿verdad? A otro de sus hermanos que fue José. Lo vemos más adelante, ¿verdad? En la historia. Entonces, en la casa de Jacob, amado hermano, hubo un trato de parte de Dios. Pero podemos ver, amado hermano, que la misericordia de Dios triunfa sobre cualquier pecado que comete el ser humano. Porque de ese pecado que cometió Jacob y de ese pecado que cometió Labán, Dios sacó al pueblo de Israel y se formaron las 12 tribus, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Lea fue una mujer menospreciada. ¿Ah? Porque Jacob dice la palabra y lo detalla que Jacob amaba a Lea. Perdón, amaba a Raquel más que a quién? Que a Lea. Y Lea se sentía como mujer menospreciada. Y Dios escuchó el menosprecio de Lea. Dios siempre va a ver el menosprecio que hay para tu vida. ¿Ah? Dios siempre tiene una respuesta para cualquier emoción o cualquier sentimiento que se geste en la vida de la gente, contestando de una manera contundente. Y Dios bendijo a Lea. ¿Y la bendijo de qué manera? Le dio hijos. Pero ¿sabes qué? No fueron cualquier hijo. De ahí nacieron las 3 tribus más importantes de Israel, ¿verdad? Como Judá, Leví. Impresionante lo que hizo Dios con esa mujer que era menospreciada por Jacob. Y muchas veces nosotros esperamos un aprecio de la gente que amamos en la tierra. Llámese un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre. Pero Dios tiene un mayor favor para aquellos que no buscan la acreditación de una persona, sino buscan la acreditación y el amor de Dios. Una persona que busca el amor de Dios, amado hermano, empieza a ser protegido, empieza a ser fortalecido para cualquier desprecio humano. Hay mucha gente que no cambia para la actitud para con Dios porque están heridos y no lo reconocen. Están heridos sus corazones de desprecio, de soledad, de amargura, de rencor, de anhelos no contestados, pero se han equivocado porque no han volteado como voltearon estas mujeres a buscar el cobijo y la consolación de Dios. Y Dios les contestó. Porque inclusive Raquel, cuando se dio cuenta de su situación, ¿cuál fue la desesperación de Raquel que le dijo a Jacob? O me muero si no me das hijos. Y le dice Jacob, ¿quién soy yo? No soy Dios para hacerte un hijo si eres estéril. Y de desesperación, fíjate, cómo mucha gente contesta delante de Dios en desesperación diciendo, esto lo va a probar Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy desesperado y ya tardé muchos años y ahora yo me las arreglo y yo me doy el gusto.
¿Y qué hizo Raquel? Agarró a su sierva, dijo, hazle hijos a mi sierva, porque los hijos de esa sierva serán mis hijos, y no me quedaré yo abajo de Lea. Y todavía vienen más lecciones. Jacob va llegando de trabajar y en un momento le dice a la esposa, ahí está mi sierva, llégate. ¿Verdad? Eso tampoco para Jacob no ha sido bueno. Uno como hombre dice, ay, qué bueno, no, amado. ¡Qué broncón! No puede servir el hermano porque por 5 minutos, como pones ahí de placer, tienes una vida de tortura. ¿Verdad? Porque no es fácil. Y aún así Dios, cuando vio la aflicción de Raquel, Dios contestó a su aflicción de Raquel y la bendijo. Y le dio a unos hijos hermosísimos que están basados en la palabra, sus historias. Uno de ellos fue José y el otro Benjamín. Dios contestó la aflicción de su hija. Como Dios contesta la aflicción de cualquier persona que se aflige sinceramente, buscando la respuesta y el consuelo de Dios. Y ya te diste cuenta que todo este trato se da dentro de la iglesia. Dice a tu hermano, todos estos tratos y todos estos beneficios y todas estas formaciones se dan dentro de la iglesia del Señor. Hay de aquellos que se quedan ahí en el desierto afuera, ¿verdad? Hay de aquellos que todavía ven de lejos la bendición de Dios. Hay de aquellos que no les da la gana, ¿verdad?, de poder estar ansiosos porque llegue la reunión dominical para estar presentes en la presencia del Señor. Son gente, ¿verdad?, seca, que no llevan agua dentro del manantial de sus propias vidas. Dios quiere bendecir a la gente, pero la bendición de Dios está acompañada siempre, primeramente, por un trato de Él. A final de cuentas, Jacob tuvo ¿cuántos? 12 hijos. De sus 2 esposas, de sus 2 sirvientas, de las esposas, tuvo 12 hijos. Y fíjate qué importante cuando sigues leyendo el libro de Génesis. Velo ahí a través del 29, 30, 32, es una historia preciosa. Y te pones a ver cómo Labán, ¿verdad?, ya cuando vio a Jacob, que de todo el trato de los 14 años que estuvo trabajando, de las broncas que se aventó, yo creo que veía a Labán a Jacob y con la torre, otra más, y híjole, y se quejaban entre ellas, ¿verdad? Se tiraban unas a otras, los hijos mismos se peleaban entre medios hermanos, porque pues eran... Dios siempre estuvo con Jacob. Dios está siempre con las personas que con un corazón humilde están sujetos a ser tratados bajo la voluntad de Dios y ya no bajo su propia voluntad humana. ¿Verdad? El trato de Dios es perfecto, amado. Dile a tu hermano, el trato de Dios es perfecto. Por eso en la iglesia, amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 32, nos recuerda la palabra de Dios, cómo debe ser los hermanos juntos en armonía en la casa de Dios. Dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¡Ah, qué difícil palabra, Señor! Es que yo sí soy compatible con doña Chonchita, pero con don Chonchito, nada más lo dice, me encoge el estómago. Dios ve el corazón de cada persona dentro de su iglesia. Dios sabe perfectamente quién no se lleva bien en la iglesia. Dios sabe perfectamente quién tiene querella uno con otro en la iglesia, porque ¿sabes qué? Lo que se edifica en la casa de Dios se edifica para la eternidad con Dios en cada persona.
Es mayor y más importante el trato que sufre la gente dentro de la iglesia de Cristo que toda una vida fuera de la iglesia de Jesús. La gente sufre en su casa, ¿verdad? Con su familia, con su trabajo, con su país, con sus circunstancias. Pero ese sufrimiento, amado hermano, es infructífero, es efímero. El sufrimiento, la formación y el trato que se lleva dentro de la iglesia de Jesús, eso sí tienen propósitos eternos de parte de Dios. Dios no te va a enseñar a ser un buen padre de familia en tu casa. Dios te enseña a ser un buen padre de familia en la iglesia. Dios no te enseña a ser una buena mujer en tu casa o en tu trabajo. Dios te enseña a ser una buena mujer en la iglesia. Dios no te enseña a ser un buen hijo en tu casa. Dios te enseña a ser un buen hijo en la iglesia. La formación medular de Dios se da en la iglesia. Cuando la gente comprende eso, oye hermano, y esta es la importancia que tiene la iglesia. ¿Ah? Y tú que andas allá descuidado, ¿verdad? Haces de tu vida lo que se te pega la gana, totalmente desfundado, alejado de comentarle al pastor, alejado de preguntarle, de cuestionarle. Tú estás llevando tu vida allá. Que siga tu vida. Y así como sigue tu vida, la estás desperdiciando. Porque el verdadero sentido de la vida que empezó a tener Jacob no fue en su casa de sus padres, fue en la casa de Dios, en su iglesia. Por eso el Nuevo Testamento habla siempre de la iglesia de Jesús. Por eso el Apocalipsis y las profecías de la palabra de Dios hablan de la casa de Dios. Ahí no dicen que Jesús va a venir por Pedro, que se quedó ahí con su esposa y su suegra. Ni tampoco dice que va a ir a la isla de Patmos donde se quedó Juan. Dice que va a venir por los que están en donde? En la iglesia. Y en este tiempo mucha gente es muy fácil de decir, lo que menos me importa en mi vida es mi iglesia, bye. Ahí me voy a meter de metiche a otra que ni siquiera Dios me dio para seguir viviendo un engaño religioso en mi vida. ¿Va? Los tratos de Dios son perfectos. Las misericordias de Dios es grande. Y recuerda eso, la paternidad de Dios es una paternidad de amor, de misericordia y de perdón. Y eso Dios lo usa para la formación de sus hijos en la iglesia de Cristo. No sabes cómo vi espiritualmente a tus sobrinas hace 8 días que vinieron. Veían como decían, oye, es que venían del desierto, ¿va? Todas sedientas y llegaron aquí al manantial de agua y estaban las 2 chamaquillas. A ver cuánto les dura esa agua que bebieron el domingo. Y así hay mucha gente que no se ha dado cuenta que cuando están fuera de la casa de Dios, su vida es seca. Porque el manantial de agua viva se vierte dentro de la casa de Dios. Y eso es Jesús. Amén. Fíjate bien, Isaías 58, 9, 11. Lo que debe hacer una persona dentro de la casa de Dios es la actitud que tiene una gente dentro de la casa de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y él hablará vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastoreará siempre en las sequías, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Así que apunta esto. No hay pretextos, no hay excusas para que tú dejes de crecer para Cristo. No hay excusas para que tú te sigas amargando. No hay excusas para que tú no cambies tu lamento en gozo.
Debemos aprender a superar nuestros problemas y nuestras circunstancias conociendo en la iglesia el amor de Jesús, su perdón y su gran misericordia para siempre. Benditas palabras de parte del Espíritu Santo. Así que cuando veas una persona amargada, ¿verdad? Rencorosa, chocosa, ¿verdad? Llena de problemas, simplemente hay un porqué. ¿Sabes cuál es? Esa gente no ha querido padecer por Cristo para vivir por Él dentro de su iglesia. En la iglesia de Jesús no se viene a gozar. En la iglesia de Jesús se viene a formar. Para que antes de que tú levantes tus brazos y le digas, Padre, bendíceme, Padre, favoréceme, Padre, dame, Padre aquí, Padre allá, recuerda que el Señor siempre tiene algo que hacer para ti. Y espero que no nada más tengas 14 años de disposición en tu corazón para estar atento a lo que Dios se le ofrezca, sino todos los días de tu vida estés dispuesto a irte formando y a conocer la voluntad de Dios, porque entonces vas a recibir la plenitud que Dios tiene preparada para todos aquellos. Fíjate, no es para todos. Dios tiene preparada su plenitud y su gozo para todos aquellos que han mostrado que le aman. Amén. Qué bonita lección, ¿verdad? 4 mujeres, un suegro idólatra, porque era idólatra, y se le llevó, se metió la hija en el asiento y sus idolitos del papá. Tranza, el suegro de Jacob, ¿verdad? Pero Jacob recibió la bendición, porque Jacob no huyó del trato de Dios. Jacob quiso el trato de Dios y regresó. ¿Cómo regresó a su casa? Triunfante. Ya no regresó como Jacob, regresó como Israel, el pueblo de Dios. Amén.